La corona del cielo, la batalla eterna. Prólogo, la creación y el primer cisma. En un tiempo anterior al tiempo, el cosmos era solo vacío y caos. Los altos arquitectos existían más allá de la comprensión mortal, seres de inmenso poder y sabiduría. Habían observado la oscuridad infinita durante eones, hasta que, con un pensamiento, decidieron crear la realidad. La corona del cielo fue el primer artefacto forjado, la joya del universo, cuya esencia contenía el poder de la creación misma. Los arquitectos la usaron para dar forma a las estrellas, los planetas y los mundos que poblarían el vasto vacío. Cada uno de los arquitectos tenía un dominio particular, Iliana, quien controlaba el flujo del tiempo y las corrientes del destino, Palanos, quien tejía la vida misma y las leyes de la biología, Tirion, maestro del orden cósmico y la gravitación, y Tharion, el último de ellos, cuya alma deseaba más. Tharion no quería solo gobernar el cosmos, sino ser el creador absoluto. Soñaba con un universo donde él pudiera moldear todo según su propia visión, sin restricciones. Su deseo de poder sobrepasaba incluso su comprensión de los límites del universo. A medida que el resto de los arquitectos temían las consecuencias de un poder tan absoluto, comenzaron a temerle. La corrupción de Tharion creció en su corazón y su rebelión comenzó a gestarse. En un violento acto de traición, Tharion intentó robar la corona del cielo, pero los arquitectos, conscientes de la amenaza que representaba, lo desterraron al abismo, un plano distante y caótico donde la realidad se disolvía en fragmentos y distorsiones. En su destierro, Tharion juró vengarse y regresar, prometiendo que su imperio se alzaría sobre las ruinas de los reinos que los arquitectos habían creado. Sin embargo, la batalla entre los arquitectos y Tharion dejó una grieta en el universo, un espacio donde los hilos de la creación eran más débiles. La semilla de la discordia fue sembrada. Capítulo 1. La ciudad eterna y la traición de Caelios. La ciudad eterna, ubicada en el centro del cosmos, era el refugio y la sede de los Eternos, una raza de seres inmortales y sabios elegidos por los arquitectos para proteger el equilibrio del universo. La ciudad flotaba en el cielo, construida con materiales etéreos que resonaban con la luz misma. Los Eternos eran los guardianes de la corona del cielo, custodiando su poder con un fervor sagrado. En el corazón de los Eternos se encontraba Elindra, una capitana de gran coraje y determinación. Su espíritu ardía con un deseo de proteger a la creación y sus seres queridos. Era una guerrera y una estratega de alto rango, conocida por su habilidad para mantener la paz y evitar los conflictos. Pero la paz es siempre efímera. Caelios, el guardián de la Puerta Dorada, era su amigo más cercano, alguien a quien Elindra consideraba casi como un hermano. Sin embargo, los oscuros susurros de Tharion comenzaron a infiltrarse en la mente de Caelios. Tharion, aún atrapado en el abismo, utilizó sus habilidades para manipular a los seres del cosmos, tocando las mentes más susceptibles. Caelios, confundido por su propio destino y buscando más poder, cedió a la tentación. La traición fue inminente. En la noche del ataque, Caelios abrió las puertas de la ciudad eterna a las huestes de Tharion. Las sombras y los horrores del abismo invadieron la ciudad, trayendo destrucción y caos. Los Eternos lucharon valientemente, pero la sorpresa de la traición y la oscuridad de los enemigos les dio poco margen para resistir. Elindra, luchando con todo su ser, pudo escapar en el último momento, llevando consigo el fragmento de la corona del cielo. A pesar de que la ciudad fue destruida, Elindra logró evitar la completa aniquilación del artefacto más poderoso del universo, pero su corazón estaba roto no solo por la pérdida de su hogar, sino por la traición de Caelios, su amigo más cercano. Capítulo 2. El refugio de los ecos. Herida y sola, Elindra se refugió en Céfiros, un desierto vasto donde las arenas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En este lugar, donde el sol parecía abrazar la tierra con su calor, las ruinas de una civilización olvidada se alzaban, cubiertas por el polvo del tiempo. Allí, Elindra comenzó a experimentar visiones. Visiones de la corona del cielo, de los altos arquitectos y de un futuro donde el caos reinaba. En medio de estas visiones, una figura apareció ante ella, Caelen, un príncipe exiliado de un reino lejano. Caelen, cuyo destino se había visto marcado por la traición y la venganza, había sido desterrado de su hogar, el reino de Aeldrion,
por desafiar las órdenes de su propio padre, un tirano que había hecho pactos oscuros con las fuerzas del abismo. Kaelen había buscado redención durante años, viajando solo, sin un propósito claro. Elindra y Kaelen, inicialmente desconfiados el uno del otro, compartieron historias y secretos mientras formaban una alianza forjada en la necesidad. Kaelen se convirtió en un valioso aliado para Elindra, ayudándola a comprender más sobre la corona y su verdadero propósito. Juntos, viajaron a través de varios reinos, buscando aliados, enfrentándose a criaturas terribles y desentrañando los misterios del artefacto. Capítulo 3. Los reinos de luz y sombra. Los reinos que gobernaban los Eternos estaban unidos por la creación, pero la corrupción de Tharion había comenzado a extenderse, creando grietas en el orden cósmico. Elindra y Kaelen, a medida que viajaban, descubrieron que no todos los reinos estaban dispuestos a luchar contra Tharion. En algunos, la traición ya estaba presente, mientras que en otros, los antiguos pactos con el abismo eran demasiado fuertes para romperlos. El bosque de Aralit estaba gobernado por Selarion, un antiguo líder elfo que había pactado con las fuerzas oscuras para proteger su gente de la invasión de los seres de la oscuridad. Elindra y Kaelen tuvieron que ganarse su confianza, demostrando que sus intenciones eran puras. Sin embargo, la relación con los elfos estuvo marcada por la desconfianza, y Elindra tuvo que desentrañar los secretos del antiguo pacto que los elfos habían hecho con Tharion. En las montañas de Umbrail, los enanos se encontraban luchando por sobrevivir contra la creciente marea de criaturas oscuras. El líder enano, Durak, les dio la bienvenida a su hogar, pero el precio de su lealtad fue alto. Para ganar su confianza, Kaelen tuvo que enfrentarse a Urgat, un guerrero enano renombrado, en un duelo a muerte. Tras su victoria, los enanos le ofrecieron una antigua arma forjada por los hijos de la tierra, una espada capaz de cortar las sombras del abismo. Belcaros, la ciudad flotante de los humanos, era conocida por su invención y magia avanzada. Los humanos, aunque poderosos en su arte, se vieron atrapados en un dilema moral cuando Elindra les presentó la verdad sobre la corona del cielo. Algunos querían usarla para su propio beneficio, mientras que otros, liderados por la Magister Lyra, decidieron ayudar en la lucha contra Tharion. Cada reino y cada raza tenía sus propios conflictos, y a menudo Elindra y Kaelen tuvieron que hacer sacrificios difíciles para unirlos en una causa común. Capítulo 4. La caída de Kaelios. Mientras Elindra y Kaelen avanzaban, el peso de la guerra comenzó a mermar sus espíritus. Kaelios, quien había sido el mejor amigo de Elindra, comenzó a aparecer en sus sueños, cada vez más oscuro y torcido. Durante una confrontación en un antiguo templo olvidado, Kaelios apareció de nuevo. Su rostro ya no reflejaba la luz que alguna vez compartió con Elindra, sino la sombra de Tharion. El poder que buscan, Elindra, es una ilusión. El destino está en mis manos ahora. Con sus palabras, Kaelios desató una tormenta de oscuridad sobre ellos. Elindra y Kaelen lucharon con todo lo que tenían, pero Kaelios ya estaba más allá de la salvación. En un último intento, Elindra intentó alcanzar la humanidad que quedaba en Kaelios, pero él, antes de caer, le reveló que él mismo había sido víctima del poder corruptor de Tharion y que, en realidad, él nunca fue el verdadero traidor, sino una víctima más de su voluntad. Kaelios cayó, y Elindra, con el corazón roto, juró que su sacrificio no sería en vano. Capítulo 5. La batalla final en el Portal del Fin. Finalmente, Elindra y sus aliados llegaron al Portal del Fin, un vórtice oscuro donde Tharion planeaba desatar todo su poder sobre los reinos. La corona del cielo descansaba en el corazón del portal, protegida por las sombras de la destrucción y el caos. La batalla fue más feroz de lo que ninguno había imaginado. Con el destino del universo pendiendo de un hilo, Elindra, Kaelen y sus aliados lucharon contra las huestes de Tharion. Pero el verdadero sacrificio llegó cuando Kaelen se ofreció para usar el poder de la corona del cielo para sellar a Tharion en el abismo para siempre. El precio de este sacrificio era su vida, y Kaelen aceptó sin dudar. Con la caída de Tharion y el regreso de la paz, Elindra y sus aliados sabían que la lucha nunca se acabaría, pero al menos el equilibrio había sido restaurado. La historia de la corona del cielo y los sacrificios de los héroes vivirían por siempre en las estrellas. La corona del cielo, la batalla eterna. Parte 2.
El renacer de la luz y la oscuridad. Capítulo 6. La forja de alianzas. A medida que Elindra y Kaelen cruzaban los reinos, se dieron cuenta de que la amenaza de Tharion no solo se limitaba a las sombras, sino que su influencia había alcanzado los rincones más alejados del cosmos. La corrupción de los mortales y las criaturas celestes que antes vivían en armonía se había intensificado. La guerra no solo era externa, sino también interna, con cada reino dividido por sus propios intereses y temores. El reino de Teraton, hogar de los gigantes de roca, había permanecido neutral durante generaciones. Sin embargo, la llegada de la sombra de Tharion en sus tierras cambió todo. Los gigantes, conocidos por su resistencia física y su conexión con la tierra, se vieron divididos. Talor, el rey de los gigantes, deseaba luchar contra las huestes del abismo, pero su hermano Gromar, guiado por la codicia y la influencia de Tharion, le traicionó. Gromar abrazó la oscuridad, buscando la supremacía sobre su propio pueblo y el dominio de los reinos. Elindra y Kaelen llegaron a Teraton con la esperanza de evitar la división, pero al encontrar el reino sumido en un conflicto civil, se dieron cuenta de que necesitaban actuar rápidamente para evitar que Tharion corrompiera aún más a los gigantes. Talor les ofreció su ayuda a cambio de que resolvieran el conflicto con su hermano. La solución fue la más difícil. Elindra tuvo que desafiar a Gromar en un duelo para demostrar que la luz aún podría prevalecer. El enfrentamiento fue épico. Las montañas temblaron bajo el peso de los golpes de los dos gigantes. Finalmente, Elindra, utilizando el poder de la espada forjada por los enanos, logró vencer a Gromar sin matarlo. Esto devolvió la esperanza a los gigantes y los unió bajo el liderazgo de Talor, quien, en agradecimiento, ofreció a Elindra y Kaelen la ayuda de su pueblo en la batalla final. Capítulo 7. La maldición de la ciudad de los espejos. La próxima parada de Elindra y Kaelen fue la ciudad de los espejos, un reino antiguo gobernado por Lyra, la última descendiente de una línea de magos capaces de ver y manipular la magia del reflejo. Esta ciudad, construida sobre un lago de agua cristalina, era famosa por sus habilidades mágicas avanzadas, pero había un precio por esta destreza: la magia de los espejos requería un sacrificio. Cada hechizo lanzado en la ciudad costaba una parte del alma de quien lo practicaba. Lyra, la maga más poderosa de la ciudad, había visto en sus visiones la caída de la humanidad y el resurgir de Tharion, y había temido que su ciudad fuera la siguiente en sucumbir. Cuando Elindra y Kaelen llegaron, la ciudad ya estaba bajo la amenaza de criaturas del abismo, que comenzaban a infiltrarse a través de los reflejos distorsionados en los espejos. Las aguas del lago se oscurecieron, y las ilusiones se volvieron una amenaza mortal. La solución era arriesgada. Kaelen, debido a su capacidad de resistencia y su conexión con el sacrificio, se ofreció para unirse a Lyra en un antiguo ritual que permitiría sellar las distorsiones de los espejos y devolver la claridad a la ciudad. Pero el ritual requería que uno de los dos sacrificara su alma al agua para cerrar el portal, y Lyra, a pesar de sus sentimientos hacia Kaelen, sabía que solo él podía soportar el peso de esta magia. Con el corazón pesado, Kaelen aceptó. En el centro del lago, rodeado de los reflejos rotos de la ciudad, Kaelen se sumergió en las aguas, mientras Elindra, con lágrimas en los ojos, asistía al sacrificio. Un destello de luz iluminó la ciudad cuando el último vestigio de magia oscura se disipó, pero el precio fue alto. Kaelen regresó, debilitado y marcado por la magia, pero con una nueva comprensión de lo que estaba en juego. La ciudad de los espejos fue salvada, pero su alma quedó atrapada entre los reflejos del pasado y el futuro. Capítulo 8. El retorno de los caídos. Con el tiempo, las noticias de la victoria en Teraton y la ciudad de los espejos se esparcieron por los reinos. Sin embargo, la sombra de Tharion aún persistía, y el camino hacia la victoria definitiva parecía lejano. Fue entonces cuando Elindra recibió una señal de que algo más importante aún se estaba gestando. En las tierras del ocaso, un reino oculto entre nubes de tormenta perpetua, se encontraba el Templo de la Resurrección, donde los muertos podían volver a caminar, pero con un precio. Era un lugar sagrado y prohibido, solo visitado por aquellos dispuestos a perderlo todo. Elindra, decidida a encontrar una forma de reforzar su ejército, decidió emprender el viaje hacia allí con Kaelen a su lado. Al llegar al templo, fueron recibidos por Azura, la guardiana del umbral entre la vida y la muerte.
Azura les explicó que los muertos podían regresar, pero solo si alguien más tomaba su lugar. Los guerreros caídos, como los antiguos eternos, podrían unirse a la lucha una vez más. Sin embargo, Elindra se enfrentaba a una difícil decisión: arriesgar la vida de sus propios hombres para devolver a los caídos o dejar que la oscuridad devorara todo sin intervención. Elindra, al ver la necesidad urgente de fuerza, decidió que la batalla debía continuar, y los héroes caídos, como Alterion, un antiguo líder de los Eternos, fueron traídos de vuelta a la vida. Sin embargo, al regresar, los muertos no eran los mismos. Sus almas habían sido tocadas por la oscuridad y muchos de ellos, aunque leales, mostraron una frialdad helada en sus corazones. Elindra sabía que esto significaba que la corrupción de Tharion no solo se extendía a los vivos, sino que comenzaba a infiltrarse en los muertos. Capítulo 9. La revelación de los secretos antiguos. Durante su viaje, Elindra y Kaelen comenzaron a descubrir más sobre la historia detrás de la corona del cielo y cómo Tharion había manipulado a los arquitectos para crear una trampa cósmica. La corona del cielo no era simplemente un artefacto de poder, era un nexo entre los mundos que controlaba el flujo de la creación misma. Cada vez que un nuevo mundo era creado, la corona absorbía parte de su energía, alimentando su poder y el de Tharion. La verdadera lucha no era solo contra Tharion, sino contra la naturaleza misma de la creación. Los arquitectos, en su intento de dar libertad a las razas, habían creado un mundo donde la libre voluntad podía ser manipulada por fuerzas oscuras. La grieta en el cosmos que Tharion había creado no era una simple distorsión, sino un portal a la antigua esencia del caos, una dimensión que desestabilizaba toda la creación. Elindra y Kaelen comenzaron a comprender que la batalla final sería más que una simple confrontación física, sería una lucha por el alma del universo mismo. La corona del cielo se convertiría en el centro de la batalla, y quienes pudieran poseerla controlarían no solo el destino de los reinos, sino el futuro mismo de la existencia. Capítulo 10. El final de la batalla eterna. La lucha alcanzó su clímax en el portal del fin, donde Tharion y sus huestes del abismo desataron su poder total. Elindra, Kaelen y los héroes resucitados lucharon con valentía, pero el poder de Tharion parecía inagotable. Sin embargo, la verdadera batalla no estaba en los campos de guerra, sino en el corazón de la corona del cielo. Elindra y Kaelen, conscientes de que solo un sacrificio definitivo podría cerrar el portal y restaurar el equilibrio, decidieron tomar la decisión más difícil. Usando la magia ancestral y el poder de la corona, Kaelen se sacrificó una vez más, fusionando su alma con el artefacto para sellar el portal de manera permanente. Con la muerte de Tharion y el cierre del abismo, Elindra se convirtió en la última guardiana de la corona del cielo, con el poder de restaurar los reinos y salvar el universo. Pero en su corazón, sabía que el ciclo de creación y destrucción nunca terminaría. La lucha eterna continuaría, pero los héroes perdurarían, y la memoria de sus sacrificios viviría para siempre en las estrellas.